Buenas tardes. Voy a acostumbrarme a iniciar cada charla con una oración. Padre Santo y Eterno Jehová de los ejércitos, bendito sea tu santo nombre. Guíame, Señor, en esta prédica y que sea el Espíritu Santo quien hable por mí para que este mensaje pueda llegar a todos mis hermanos y a todos mis amigos de la mejor manera, que sea comprensible. Abre los ojos y abre los oídos de quienes me escuchan, Señor, para que puedan entender tu palabra, Padre Santo y Eterno, y comprender tu voluntad. Amén. Voy a tratar de recapitular rápidamente algunos puntos claves que tocamos en el día de ayer. Porque ayer dije que yo acepté y acepto a Dios nuestro Señor Jesucristo como mi gran Dios y Salvador. Eso quiere decir que no tengo depositada la fe en más nadie, porque Él, Jesucristo, es el único que tiene poder para salvar. El que tiene oídos, que oiga. También manifesté que Jesucristo crucificó la ley en la cruz y que Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías que de Él estaban escritas en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, se dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque quienes tenemos alguna mediana comprensión de las Sagradas Escrituras, sabemos que Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Y entonces sigue diciendo: porque de cierto os digo que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta cuando todo se haya cumplido. Entonces, ¿por qué decíamos ayer que en Juan dice que los profetas y la ley llegaron hasta Juan? Porque el tiempo, llegado Jesucristo, crucificado, y cuando resucitó, ahí se cumplió el tiempo de la ley y se cumplió el tiempo de los profetas. Porque repetimos, Jesucristo cumplió la ley, la crucificó en la cruz y Él venció la muerte resucitando de entre los muertos. Entonces ahí empezaban las cosas nuevas que había anunciado Jehová en Isaías y se habían acabado las cosas viejas. Igualmente dije que me ceñiría a las Sagradas Escrituras porque está prohibido quitarle o añadirle algo a la palabra de Dios, porque sabemos que así no será quitado o añadido en el juicio. Sigamos entonces la prédica en el día de hoy. En el Salmo 144, versículo 15 dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Por eso, aun cuando a muchos tal vez les disguste, yo no puedo callar y tengo que manifestar que me decepciono en grande
cuando veo a personas como el cardenal de la Iglesia Católica, al presidente Iván Duque y a la ministra del Interior Alicia Arango Olmos, consagrando a nuestro país, a Colombia, al Sagrado Corazón de Jesús, a la señora Fátima y a cualquiera otro u otra que se les ocurra. Entonces yo digo, bueno, si ellos lo hacen y yo tengo los mismos derechos, entonces yo consagro a Colombia en el santo y poderoso nombre de Jehová, que es Jesucristo, y derogo todas las consagraciones pasadas y prohíbo terminantemente cualquier otra consagración en el futuro diferente a la consagración que hago de Colombia a Jehová, igual Jesucristo. Y esta decisión, hablo como abogado, no tiene recurso alguno por ninguna vía. Y aun cuando no estoy investido del poder de Dios, como muchos presumen y pregonan estarlo, sí tengo el conocimiento que Jesús me ha dado, y en base a ese conocimiento me atrevo a consagrar a Colombia en el nombre poderoso de Jehová y de Jesucristo. Porque si ellos no tienen poder ni conocimiento de Dios para consagrar el país a nadie, y lo hacen, yo que tengo un mediano conocimiento de Dios, que Dios mismo me ha dado, también puedo hacerlo. Y con carácter obligatorio. Es decir, que quedan revocadas todas las consagraciones pasadas y las que se hagan en el futuro en un nombre diferente al de Jehová y al de Jesucristo. Porque ¿qué se han creído ellos? Si ellos pueden consagrar el país a quien les dé la gana, pues yo lo consagro al verdadero Dios y la vida eterna, que es Jesucristo, tal y como está en Juan 5:20. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 y 6, dice, la corrupción no es suya, o sea, de Dios, pero sí de esos que consagran al país a quien ellos se les antoje. Dice, la corrupción no es suya, o sea, de Dios. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció. Por eso, ahí es donde radica la situación que debemos consagrar al país al nombre de Jehová, porque Él dice en su palabra, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, no ningún otro. En el Salmo 118, versículos 22 y 23 dice, ayer lo contábamos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová que hizo esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La cosa maravillosa a nuestros ojos es que el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Y claro que sí es maravillosa. Esta también es una confirmación de lo que se dice en Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. En Proverbios capítulo 1, versículo 23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios está anunciando que enviará su Espíritu Santo, que ya sabemos que es el Consolador.
¿Ok? Y dice que es bueno que Él se vaya para que pueda venir el Consolador hacia nosotros. Pero, ¿y cómo sabemos que el Consolador vino? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una persona. Y mucho menos se puede representar como si fuera una paloma. Porque el Espíritu Santo es un espíritu divino. Y lo que dice Juan el Bautista es que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él, es decir, sobre Jesucristo. Cuando se dice que descendió del cielo como paloma, ha de entenderse que descendió en forma de, pero no como paloma, sino en forma de paloma, porque ustedes han visto cómo desciende la paloma, que aletea con sus alas extendidas como si remasen contravía de hacia atrás hacia adelante, que desciende, de acuerdo con mi percepción, de manera distinta a las demás aves. Pero la paloma es un animal y no puede tener forma de paloma porque es un espíritu, no es materia. Hay que entender la Biblia en el espíritu, es decir, quitarnos las dos albóndigas estas de la carne y mirar en el espíritu. En algún momento más adelante hablaremos de esto. Pero ¿cómo hace la paloma cuando desciende? Es como el avión que tiene en sus alas unos alerones que se tiran hacia adelante para detener con la fuerza del aire el impulso del avión hacia adelante. Entonces, la paloma desciende de tal suerte que simula prácticamente un alerón de atrás hacia adelante para detener o disminuir la velocidad de su vuelo y luego posarse en el suelo o en el lugar a donde se vaya a posar. De manera que hay que entender que cuando se dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, es porque se simula el descenso como parecido al de la paloma, pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma. En Isaías capítulo 3, versículo 12 dice, y ayer lo hablamos, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y claro que sí, engañan al pueblo y le tuercen el curso de sus caminos cuando se le enseñan ritos, cuando se le enseñan costumbres y prácticas paganas. Por ejemplo, haciéndoles estatuas y enseñándole a adorar imágenes de palo, piedra, oro y metal, y dividiendo a Dios en tres personas distintas, cuando sabemos que Dios es uno solo. Pero el tema de la idolatría será el tema de mi segunda prédica, porque es un tema severo, fuerte, y sé que a muchos les levantarán polla porque tienen esa costumbre que gracias a Dios yo dejé hace 40 años. Pero bueno, yo le pido a Dios que sea Él quien sane esas llagas y esas heridas que puedan causar mis palabras y las ampollas que levante. Pero yo me comprometí con Dios que el día que fuera a predicar
lo haría sujeto a las sagradas escrituras. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, nadie me doblegará en esa voluntad que tengo, y mucho menos a faltar el compromiso que hice con Dios. Porque yo sé que solamente la verdad me hará verdaderamente libre. Y yo quiero mi libertad espiritual y no tener problemas con Dios. En Hechos 7:48 se nos enseña que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y ayer explicábamos por qué en la primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 se nos dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, aquí dentro de nuestro cuerpo está el templo de Dios. Y ese templo de Dios es santo. Aquí, en este cuerpo, revestido de carne, huesos, pelos, nervios y músculos, habita nuestro espíritu, que es el verbo con que hablamos. Y ya lo explicábamos ayer también. Pero fíjense en esto que viene. Porque lo que viene a continuación es la aclaración de que, bueno, si yo tengo hijos de carne, yo también puedo participar de lo mismo. Así dice Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículos 14, 15 y 18. Esto es, cuando Dios vino en forma de hombre para destruir en su carne al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Si Dios nuestro Señor Jesucristo no muere en la carne por nosotros en la cruz, no hubiera resurrección de muertos. Y tampoco a través de Él pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna, que es la promesa que Él nos hizo y se cumplirá. En Números capítulo 27, versículo 16 dice: ponga Dios de los espíritus, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. En Job capítulo 10, versículos 11 y 12 dice: me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. En el Evangelio de Juan, de Lucas, capítulo 24, versículo 39, Jesús a sus apóstoles les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Así como hablaba Jehová, yo soy el que soy. Así dice Jesucristo, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, que el espíritu es inmaterial, porque nadie puede ver la palabra,
Solamente puede oírla. La palabra, el verbo está dentro de nosotros. Pero ese verbo, esa palabra solamente se escucha porque nadie la puede ver. Entonces, el verbo es el espíritu en el hombre, como el verbo de Jesucristo estaba en Cristo y era el verbo de Dios. Por eso cuando Jesucristo hablaba, podía decir Lázaro con su boca y con su verbo, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó porque el que daba la orden era el verbo divino que estaba en Cristo. Y Lázaro tenía que resucitar y levantarse porque la orden la estaba dando Dios mismo, hecho hombre. Pues bien, en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, se nos dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Escuchar a los espíritus que están adentro, esos que hablan, como yo estoy hablando ahora. Escucha al espíritu del que te habla, a ver qué es lo que te dice, si está de acuerdo con las escrituras o si te está engañando o si es pura invención de su mente o que sea imaginación de su corazón. Y así, cuando la persona o el espíritu del otro te habla, tú lo puedes identificar fácilmente y saber si es de Dios o si pertenece al contrario. Porque de acuerdo con lo que confiese con su boca, así sabremos si es el espíritu de Dios o si pertenece al espíritu de error, tal como está en la primera de Juan capítulo 4, que dice el espíritu de Dios y el espíritu de error, y al cual nos referiremos más adelante, porque eso entraña una derivación fenomenal, tremenda, asombrosa, que bueno, solamente entenderemos cuando la leamos y demos la explicación que Dios me ha dado a mí para saber quién es el espíritu de Dios y quién es el espíritu del anticristo. También hay otra enseñanza pero muy importante en la primera de Juan capítulo 4 versículo del 1 al 6. Esa es la que le estoy hablando. Y en Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20 se nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Ahí es donde entendemos entonces que cuando el velo se rasga, es porque Él lo abrió, entregando su cuerpo. Porque ahí ya volvió a recuperar su condición divina. Después, cuando resucita, Jesús sube a los cielos porque Él es el único que descendió y subió. Yo sostengo, y esa sí es una teoría personal, pero que la vengo cimentando y alimentando y decantando hace muchos años. Y es que el espíritu del hombre se encuentra localizado aquí.
en este cartílago en forma de herradura que se llama el hioides. El hioides está situado en la base de la lengua. ¿Y qué más ubicación precisa que esa? Si es de aquí, de donde sale la voz. Es decir, desde aquí sale lo que el Espíritu dice. Por ejemplo, cuando decimos yo soy. Y ahí está también la semejanza que tenemos con Dios, porque al igual que Dios dijo a Moisés, diles yo soy, el que soy, el gran yo soy. Me envió a vosotros, así nosotros, que somos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza, producto de la labor de sus manos, podemos decir también, yo soy. Entonces, reitero que el Espíritu es inmaterial. Porque lo que es materia se ve. Ojo, carne, pelo, nariz, oído, hígado, músculos, nervios, huesos. Pero el verbo nadie lo va a poder agarrar con la mano, materializarlo o verlo. Eso tiene un sentido contrario o inversamente proporcional, no soy matemático, a lo que podríamos hacer una comparación entre la materia y el espacio. Y yo me baso en dos principios físicos como son: el primero, que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, y el segundo, que es el principio de la impenetrabilidad de los cuerpos, que dice que dos cuerpos simultáneamente no pueden ocupar el mismo espacio. Pero eso tiene que ser una demostración física, empírica, a la vista, que se pueda ver para demostrar que, de acuerdo con lo que yo he concluido y con fundamento en esos dos principios físicos, el espacio es la residencia de la materia, que el espacio no es materia, sino que es inmaterial, y en consecuencia el espacio, siendo inmaterial, es la residencia de la materia, contrario a lo que sucede en nosotros, que la materia es la residencia de lo inmaterial, o sea, el espíritu. Yo sé que tal vez no me expliqué bien, pero cuando alguno de ustedes quiera y salgamos de esta situación que nos tiene aislados y me pregunte sobre el tema, yo le hago una demostración empírica dando cumplimiento a esos dos principios físicos que he mencionado anteriormente. Pues bien, en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25, que se titula precisamente Las obras de la carne y el fruto del espíritu, dice: digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces la diferencia entre la carne y el Espíritu salta a la vista. Es como, diríamos, en alguna oportunidad, en alguna intervención ante los jueces, es de bulto, palmaria. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 24 al 27, por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo así? Que Moisés despreció las riquezas y el poder del faraón porque tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Si Moisés es del Antiguo Testamento y Cristo ya es el Nuevo Testamento, ¿cómo así? Si Cristo nació después de Moisés y muchos años o siglos después. Lo que quiere decir que Jesucristo era el mismo ayer y es el mismo hoy y será siempre el mismo en el futuro. Todo eso es lo que nos va llevando a concluir, y así lo declaro, que Dios es uno solo, porque cuando ya lleguemos a mirar en una parte del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que Jesucristo, cuando se le muestra a Juan en la isla de Patmos, dice: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, las conclusiones las vamos a ir sacando a la medida que la lectura la vayamos avanzando y quedará plenamente demostrado que Jesucristo es Jehová y que Dios es uno solo y uno solo su nombre. Hermanos, los invito para, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el sábado entrante y el domingo entrante, para continuar esta charla que obviamente no ha concluido, y yo no quiero tocar tema que pueda dejar inconcluso, sino que cada tema que aborde he de iniciarlo y, si Dios nuestro Señor Jesucristo me lo permite, concluirlo. Le pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga a todos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.